Bien, son las 17 horas con 59 minutos. Saludamos a la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. ¿Cómo le va? Bienvenida al Borde de la Noche. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta cordial y gentil invitación del importante medio de comunicación Forever Radio. A las órdenes. Gracias, doctora, a usted por atender esta entrevista. Quisiéramos empezar por la política que al final busca instaurar Daniel Noboa Sin a partir, primero, de la Ley para la Eficiencia Económica y Generación de Empleo, pero con estas transiciones que tenemos, ¿no? Por un lado, hay dos proyectos de ley que buscan hacer cambios en materia de seguridad social, aparte un proyecto de ley económico urgente para elevar el IVA. ¿En qué medida usted, como ministra de Trabajo, cree que podría haber una conjugación, ¿no?, entre tener una ley vigente para incentivar nuevas plazas de trabajo con asuntos tributarios y, por otro lado, tener un aumento eventual en el IVA, ¿no?, elevando de alguna forma el costo de bienes y servicios que están gravados con este impuesto? Para el combate al crimen organizado, debo expresarle que es un proyecto de ley que nació al calor de la intensificación que se dio de las bandas criminales en el Ecuador, lo cual llevó a que el señor presidente de la República emitiera el decreto pertinente para este combate. Es decir, que el incremento del valor agregado de ninguna manera fue el inicio de la política del gobierno de nuestro señor presidente Daniel Noboa. Nace justamente al calor de los conflictos internos que se han venido dando, a diferencia del primer proyecto de ley con carácter de urgencia que ya fue aprobado, que nosotros le hemos denominado la ley del empleo. Por lo tanto, existen diferencias en la primera, que ya es una ley, pronto saldrá el reglamento, pero en este segundo proyecto de ley con carácter de urgencia que fue entregado la semana pasada, responde exactamente a los decretos. Primero, el estado de excepción, que fue el antecedente, que ese es el decreto ejecutivo número 110, y el segundo, que es el decreto ejecutivo 111, es el que da inicio a este proyecto de ley. Ahora, si usted me pregunta si en ambos existe alguna interrelación, yo le podría decir que siempre las legislaciones tienen una relación directa, de una u otra manera. Todas las normas que conforman el gran ordenamiento jurídico tienen una relación directa. ¿Por qué? Porque todas tienen una matriz, y esa matriz es la Constitución de la República. Si la Constitución de la República establece que por parte del Ejecutivo tiene que implementar una política de seguridad, se entiende entonces este último proyecto de ley. Si la Constitución de la República establece que el presidente tiene como primera autoridad del Estado que emanar políticas emergentes en materia económica, entonces el proyecto urgente para el incremento del IVA tiene un sustento constitucional. ¿Qué tiene que ver una vez que este proyecto de lograr ser aprobado en el seno del legislativo con la ley del empleo? ¿Qué relación tienen? Muchas. Porque siempre el control de la seguridad va a generar una estabilidad laboral. Y cuando hay estabilidad laboral, el sector de los empleadores tienen la firmeza y la seguridad de poder implementar más fuentes de trabajo. Ese ambiente de seguridad, ¿quién lo va a generar? No solo lo genera la legislación como tal, no solo lo genera la Constitución, lo generan las políticas públicas que emanan, en este caso, del presidente, del Poder Ejecutivo, de la mano del trabajo también del Poder Legislativo. ¿A dónde irán los dineros que sirvan como diferencia entre el 12% para llegar al 15%? El presidente lo dice en este proyecto de ley. Van a ir a la seguridad interna, que no es un problema que lo vamos a resolver en 1, en 2 o en 3 meses. No, este tipo de problemas que se han generado por el tema de la inseguridad van a tener una solución a largo plazo. A corto y a mediano plazo, lo que van a existir son soluciones emergentes.
emergentes. No es lo mismo tener a las Fuerzas Armadas en los centros donde siempre permanecen a tenerlas en las calles. Allí encontramos entonces una de las razones por las que el mismo ministro de Finanzas hoy lanza la teoría que es preferible pagar el IVA al porcentaje del 15% que pagar una vacuna, porque además no todos los productos, en el caso específico de la canasta básica, no todos los productos de la canasta básica tienen el incremento. No todos los productos que se consumen en el mercado tienen el incremento. Son productos específicos. Por ejemplo, en la canasta básica, ¿qué tiene un incremento? La salsa de tomate, la mayonesa, tienen los incrementos. No así el arroz, el pollo, la carne. No así tampoco la leche. Entonces, cuando uno habla de política económica, de incrementos, yo le podría decir que nosotros en el Ecuador ya hemos tenido este tipo de incrementos siempre en estados de emergencia. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál fue el último estado de emergencia que el Estado vivió? Cuando atravesamos el tema del terremoto en el año 2016. Y me voy un poco más atrás, un poco para los que nos están escuchando y conocen la historia porque la vivieron. Yo la viví, que fue la guerra del CENEPA. ¿Hubo o no hubo una tasa diferenciada para las matrículas de los carros, que se la diferenciaba con los colores de la matrícula, amarillo, azul y rojo? Nosotros vivimos una etapa de emergencia nacional. Y esta emergencia nacional indudablemente implica gastos en las calles, implica mayor personas que hagan la vigilancia que se requiere. Se necesitan comprar muchos materiales para poder mantener a las Fuerzas Armadas y en este caso también a la policía. ¿Por qué? Porque es muy probable que más población de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Policial entren al patrullaje permanente como consta en el estado de excepción en las calles. Muy bien, ministra. En todo caso, hay algunas observaciones que se han hecho, ¿no?, por parte de algunos gremios, de sectores sociales, y es que según la CEPAL, la evasión tributaria en el caso de Ecuador supera los 7.000 millones de dólares, es decir, el equivalente al 7% del Producto Interno Bruto. Ahí tiene que ver con el trabajo del Servicio de Rentas Internas. Y en el caso del IES, según datos del Frente Nacional de Defensa del IES, en el caso de la mora patronal, supera los 2.200 millones de dólares. Doctora, usted que es la ministra de Trabajo, ¿de pronto ha hecho algún cruce de información para ir viendo cómo se solventan estas dos cifras que al final terminan afectando a los trabajadores y esencialmente al erario nacional? A ver, ahí hay dos diferencias básicas. No es lo mismo el informe de la CEPAL, que yo lo he leído y lo conozco, y no es un informe del año 2024 ni del año 2023. Es un informe de hace mucho tiempo atrás. Respecto a la evasión tributaria en el caso específico del Ecuador, que la estiman más o menos en 7.000 millones de dólares. Déjeme decirle que más o menos como hace unos 5 años atrás hubo un combate a esa evasión y se descubrió que más o menos se evadían en factura falsa, y hubieron algunas personas que fueron apresadas, habían facturas falsas de más allá de 3.000 millones de dólares. Nuestro país como que un poco se acostumbró en algún momento a la conocida viveza criolla. Pero en todo caso, el tema de la evasión tributaria sí es una política de Estado que le corresponde evidentemente al control de la misma al sistema de rentas internas. Y el sistema de rentas internas lo está haciendo de una manera eficaz y oportuna en el momento actual. Diferente es el tema que usted analiza en relación a las recaudaciones que por deuda debe históricamente el Estado ecuatoriano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que eso indudablemente tiene una repercusión de manera directa a los dineros que siempre, permanentemente, le faltan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es verdad, el Estado es uno de los principales deudores. No, ministra, perdón, no le hacía alusión a la deuda del Estado con el IES, porque ese no es el tema laboral. Le hacía alusión a la mora patronal, que supera los 2.200 millones de dólares. Bueno, la mora es el término con la que se conoce, pero en definitiva es una deuda. Pero el tema de la mora patronal, como usted le llama, por parte del Estado no es un tema que nosotros como Estado y como Ministerio de Trabajo y el gobierno
del presidente Daniel Noboa en ningún momento le está dando la espalda. Este ministerio, cuando hablaba del incentivo de mayores fuentes de empleo y que una de las razones de la aprobación de la ley del empleo también identificó que a mayor incentivo de empleo existen mayores incrementos a la caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El día de hoy, este ministerio pidió ya la información, tanto al ministerio, y nos han arrojado datos importantes de cuántos contratos de trabajo han sido inscritos a nivel de ministerio en la población comprendida entre los 18 y 29 años de edad. Y hemos hecho también el pedido al sistema de rentas internas para saber cuáles son las empresas que, acogiéndose a la ley del empleo, van a tener los incentivos tributarios. Por eso este ministerio, previo a la aprobación de la ley, planteó que nosotros vamos a tener una medición en 60 días. Y el día de hoy hemos comenzado a tener esa medición. Nunca el Ministerio de Trabajo, ni tampoco el gobierno, ha dejado de pensar cómo incrementar esta brecha existente por tema de recaudaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque allí evidentemente siempre va a haber una fracturación. ¿Cuál es la fracturación? No hay dinero para los insumos médicos, ni tampoco para abastecer a los centros de salud de manera directa, en este caso los hospitales. Mire usted, para información, ¿sabe cuánto debe el Estado en pagos a las clínicas particulares que brindan asistencia directa a través de las emergencias a todos los hospitales y clínicas particulares? Más de $600 millones. Así es. En todo caso, ya para ir concluyendo por mi lado, continúa Gabriela Castro, ministra, ¿ustedes consideran entonces que esta ley para la eficiencia económica y generación de empleo tendrá un efecto casi que explosivo en generación de empleo, aun cuando también hay otros asuntos pendientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en ciernes cambios para la seguridad social, se plantea, por ejemplo, aumentar los años de aportación, con eso no están muy de acuerdo los afiliados activos, o eventualmente el cambio en el cálculo de la pensión, que hoy se hace con los 5 mejores sueldos durante toda su vida laboral. Se plantea hacer un aumento también en esa variable. ¿Cómo observa el Ministerio de Trabajo estos planteamientos desde el IES? Mire, nosotros presentamos ya nuestros aportes a la Comisión de lo Laboral y Social del Poder Legislativo hace 2 semanas en relación al cálculo. ¿Cuál es la base para el cálculo de la jubilación patronal? Porque existe en el proyecto que solo se consideren los 12 últimos meses, es decir, el año. Para nosotros, esta parte de los 12 últimos meses puede llevar a varias fracturas en la mejoría o en mejorar la base del cálculo de la jubilación. No es lo mismo calcular los últimos 5 años, que en este caso son las 60 últimas remuneraciones, que los 12 últimos meses. Y pongo un ejemplo simpático. A ver, usted tiene una empresa y resulta que en los 12 últimos meses usted ni siquiera le da la opción a que trabaje horas extras, horas suplementarias o extraordinarias. Es decir, usted siempre va a mantener su salario básico unificado como concepto de remuneración. Pero ¿qué pasa si usted arrastra en las últimas 60 remuneraciones, diga usted en el año 2, en el año 3, en el año 4, en los 5 últimos años, mejorías? Porque tuvo mejores pagos por mejoras, porque elaboró horas extras, horas suplementarias, horas extraordinarias. Seguramente el cálculo va a ser mejor. No es lo mismo sumar 60 que sumar 12, y eso lo dice la historia en las liquidaciones. El ministerio sigue sosteniendo la teoría que se tienen que mantener los 5 últimos años, no las 5 últimas remuneraciones, ni tampoco los 12 últimos meses, sino las últimas 60 remuneraciones. Bien, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, está aquí en Al Borde de la Noche. Gabriela. Gracias, Jorge. Doctora Núñez, bienvenida a este espacio. Gracias por atendernos. Ahora, usted semanas atrás mostraba su asombro tras identificar sueldos abultados en algunas instituciones públicas o alguna en particular. Y ahora que estamos hablando de sacrificios en caso que
se aumente el IVA para pagar la guerra. ¿Ya se han revisado estos sueldos abultados? ¿Han sido rectificados? ¿Qué se ha hecho en esa materia, ministra? A ver, la misma empresa a quien yo identifiqué, que es la CNT, sacó en la cuenta X, ex cuenta Twitter, los sueldos del personal administrativo de dirección, sueldos que oscilan desde los $4,200 y que superan los $5,500. Mire usted, ¿qué es lo que yo dije ese día? Y lo sostengo. Nadie en el Ecuador, porque así está por decreto ejecutivo, puede ganar más que el presidente de la República. Y el presidente de la República no gana más de $5,200 mensuales. Si ellos mismos publicaron las remuneraciones y dicen que ganan $5,600, ¿están o no están ganando más que el presidente de la República? Evidentemente que sí, ellos mismos lo han sostenido en su publicación en la cuenta X. A esto hay que sumarle lo siguiente, que es el cálculo que le hace este Ministerio de Trabajo. Los beneficios que se tienen que agregar, porque se los agregan, de la contratación colectiva. Esos beneficios de la contratación colectiva tienen una mejoría sustancial a los salarios que ellos ganan. Esas mejorías sustanciales llegan y sobrepasan los $7,000. Le doy un ejemplo. Gerente general, gasto de residencia, $700. $5,600 más $700, ¿cuánto suma? Y a eso súmenle otros beneficios adicionales, porque raramente también tienen los beneficios de la contratación colectiva. No solo lo ha dicho esta ministra de Trabajo, este es un tema recurrente, que lo han dicho los mismos medios de comunicación desde hace muchos años atrás. Ya esta ministra de Trabajo, evidentemente que le ha llamado la atención, no solo en el caso que yo identifiqué, que es el caso de CNT, sino en el caso de las 4 empresas que responden a los sectores estratégicos del Estado. Se tiene que poner allí CNT, Petroecuador, las empresas SELEC, las empresas eléctricas. Estas cuatro empresas tienen gastos anuales, le representan al Estado el valor de $800 millones, las 4 empresas. Y de estas 4 empresas, el 70% se lleva una sola empresa. Eso es lo que yo he sostenido. Si el señor ministro de Finanzas el día de hoy nos dijo a todo el Ecuador que si el incremento se da por la votación que se piensa obtener en el Poder Legislativo, ¿cuánto va a representar de ingreso al Estado el incremento de ese IVA? Va a representar aproximadamente $1,200 millones. Y nosotros acá pagamos en sueldos y salarios, en 4 empresas del sector estratégico del Estado, $800 millones. Entonces, ¿cómo mire usted la diferencia? Por eso hay que saber conocer. Claro, hay que saber conocer cómo se manejan las finanzas del Estado. Correcto. Este es el Ecuador que nosotros hemos recibido. Por cierto, no nos quejamos ni nos sentamos en la vereda del camino a arrepentirnos, a decir el país está quebrado. No, al Estado no le ha costado un solo centavo de endeudamiento público haber pagado los salarios o remuneraciones del mes de noviembre, los salarios o remuneraciones del mes de diciembre y el pago del 10º. Y no nos costará endeudamiento público el pago de las remuneraciones del mes de enero del año que decurre. Porque la ley del empleo, que no solamente identificó el empleo en más de 180,000 jóvenes que están comprendidos en las edades de 18 y 29 años y que comprende, según los datos del INET, 180,000 jóvenes que están también en el subempleo y jóvenes que no tienen empleo. Esta ley también identifica las autorretenciones y por autorretenciones tenemos en el Estado $2,400 millones. Entonces, dígame, ministra Núñez, el presidente no ha manejado de manera responsable, de manera inteligente y proyectando, pisando la realidad del Ecuador, la economía de este país, indudablemente que sí.
Entonces, ministra Núñez, usted ha hecho un comparativo bastante válido. Si por el tema del IVA vamos a recibir un poco más de $1.000 millones y tan solo en estas 4 empresas suman 800 millones en sueldos y salarios, ¿cuál es la estrategia del gobierno nacional para optimizar también ese gasto público, en este caso en sueldos y salarios? ¿O cuál es la estrategia también para el cuál es el sacrificio del gobierno? A ver, el gobierno no va a tener sacrificios como tal. Y las estrategias se las va a ir aplicando de a poco a poco. El presidente de la República no estableció cuál iba a ser su estrategia para el combate de la delincuencia organizada. Las realidades llevaron a aplicar estrategias y nosotros en la estrategia para optimizar el gasto del sector público las estamos aplicando de a poco, porque también con las estrategias irán las tácticas. ¿Y cuáles son las que se han ido aplicando, ministra? Que usted dice poco a poco. ¿Cuáles ya se han aplicado o cuáles se van a aplicar? A nivel del Estado, con las carteras del Estado y con todas las dependencias del Estado, todos los contratos ocasionales que se suscribieron y tenían vigencia hasta diciembre del año 2023 se dieron por concluido, a excepción de las personas con discapacidad, madres gestantes, madres lactantes y personas con enfermedades catastróficas. ¿Por qué? Porque identificamos además que los famosos contratos ocasionales no tenían solo la vigencia de un año, sino que los dejaron por tiempo indefinido. Y esa no es la esencia de la contratación ocasional en el sector público. Este desbarajuste que nosotros encontramos en el campo de la relación laboral, bajo la tutela del ALOCE, el ministerio, por disposición del señor presidente, empezó ya un trabajo con todas las carteras del Estado y con todas las dependencias del Estado, incluidas las 4 empresas del sector estratégico. ¿De cuántos contratos ocasionales finalizados estamos hablando, ministra, aproximadamente? Hasta el día de hoy, de aproximadamente a nivel de las dependencias del Estado, que no son los mismos que dependencias del Estado de la Constitución. Cuando yo hablo de dependencia del Estado me refiero a la dependencia del gobierno, donde se encuentran todos los ministerios, donde se encuentran ciertas, en este caso las 4 empresas estratégicas, también se encuentran empresas que fueron creadas mediante decretos, se han desvinculado más o menos 200 contratos ocasionales. Ya, ¿y eso significa un ahorro tienen tal vez ese dato? Hasta el día de hoy, $2.700.000. Bien. Para concluir, ministra, sé que su agenda está bastante apretada, solo para que nos responda de manera bastante rápida. Es acerca de la pregunta de la consulta popular en la que se propone los contratos los contratos de trabajo a plazo fijo y también por horas. En el caso de que esto llegase a pasar el filtro de la Corte y que llegara a tener la aprobación del pueblo ecuatoriano, ¿de qué manera se implementarían estos contratos sin pasar a ilegalidades? A ver, el contrato por horas, que la Constitución lo tiene vetado, cuando usted lee el artículo de la Constitución, identifica que el contrato por hora va a llevar una precarización laboral. Si el concepto fue que el contrato por hora lleva a la precarización laboral, el gobierno y este Ministerio de Trabajo sostiene lo contrario. ¿Cuál es la teoría nuestra? Que para que exista precarización laboral, primero existe un marco de ilegalidades. Las ilegalidades van por no tener un contrato firmado, suscrito, un contrato escrito, que además no está inscrito en el Ministerio de Trabajo, no tiene afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no gana tampoco ninguno de los beneficios sociales y legales que están contenidos en el artículo 42, artículos 113, 114, artículos 69 y 70 del Código de Trabajo. Estos son los pagos de los décimos, pago de vacaciones, ropa de trabajo, etcétera. Cuando existen estas legalidades, que son obligaciones del empleador y derechos de los trabajadores, no hay precarización laboral. Déjeme decirle que además el Código de Trabajo sí plantea, está en la norma pertinente el contrato a tiempo parcial permanente. Y el contrato a tiempo parcial permanente puede ser de 4 horas,
De hecho, existen este tipo de contrataciones. Cuando nosotros hablamos de aperturar este abanico, lo que estamos dando es la posibilidad de insertar bajo las disposiciones normativas, sin violar derechos constitucionales, de acuerdo a lo que dice el artículo 326 de la Constitución de la República, donde se encuentran todos los principios rectores que regulan las relaciones empleador-trabajador y que fundamenta este artículo 326 las garantías de los trabajadores. Lo que nosotros estamos aperturando es la posibilidad de ingresar a las personas que están en el subempleo y que están sin empleo, a que se regulen también mediante la posibilidad de trabajar por horas. Pero quiero que el país conozca a través de este medio de comunicación que el contrato por horas, en caso de que llegara la Corte Constitucional a dar viabilidad a la enmienda constitucional, no va a significar ese cálculo que por ahí están diciendo, que van a coger el salario básico unificado, $460, dividirlo para 30 días, y eso dividirlo para lo que significan 24 horas, y eso va a dar una proporción de menos de 1 hora. Y le dicen, señora ministra, pero usted lo que quiere es que se pague menos de 1 hora, de $1 la hora del trabajo. Yo les respondo, así no se calcula el trabajo por horas. El trabajo por horas se calcula de manera diferente. Y esa va a ser una responsabilidad que nos va a tocar en el momento oportuno, tanto al legislativo como al gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, hacer el cálculo pertinente, porque allí lo que se tiene que calcular como base impositiva es el tipo de trabajo que va a realizar la persona que va a trabajar por horas. Puede ser 2 horas, puede ser 4 horas. Le doy un ejemplo. Existen profesores en las universidades, tanto públicas como privadas, que trabajan por horas. Sí. Estas personas tienen una tabla que, si tienen título de PH, porque para ser profesor universitario tienen que tener un título básico, lo dejo a un lado, que es el título de magíster, pero si tienen el título de PH ganan un poco más que aquel que no lo tiene, por hora. Yo soy profesora por hora en universidades, en estudios de posgrado, y trabajo 4 horas diarias, de lunes a viernes. El sábado, cuando me toca trabajo más horas. Hay otras personas que con contrato parcial permanente también trabajan en el área de la construcción. Es decir, que en el momento en que se llegue a regular el contrato por hora, no se lo va a hacer de la manera como lo están simplificando, evidentemente con una oposición irracional, porque así no se calcula. El cálculo va a ser de manera diferente. En relación al otro tipo de contrato, que es el que está planteado en la pregunta presentada ante la Corte Constitucional, en este segundo bloque de preguntas, que se refiere al contrato de trabajo a plazo fijo, es un retorno a este tipo de contratación que había anteriormente, que fue derogada, y se impuso el contrato a plazo indefinido. Sí. El criterio que en ese momento se manejó era un criterio de mantener la estabilidad del trabajador en esta relación laboral. Sin embargo, el mismo artículo 172, el artículo 173 facultan la posibilidad, y también el artículo 188, de desvincularse de manera unilateral a ese tipo de contratación. Es decir, que no porque se ha firmado contratos a plazo indefinido, usted está amarrado a un contrato per se o de manera infinita, en este caso con el empleador. Porque yo como empleador, si en una semana dispongo que ese contrato de trabajo a plazo indefinido no va más, definitivamente no va más. Pago la liquidación, se terminó el contrato. Volver al contrato a plazo fijo es permitir que durante un año usted tenga la posibilidad de contratar, sea como emprendedor, que es donde existe el mayor segmento de incentivos de generación de empleo, que los emprendedores vean si sus trabajos tienen la proyección que ellos hicieron, primero en los gastos que realizaron, que se llama inversión,
y segundo, en la producción y en la generación de sus ganancias. Pero va a dinamizar el sector de la economía. ¿Por qué? Porque los mismos empresarios y los mismos empleadores, ¿qué van a hacer? Van a realizar contratos a plazo fijo porque los pueden dar por concluidos en el término pactado, que en este caso la ley dice que por primera vez tiene que ser por 1 año y evitar, como lo dice esta ministra de Trabajo, ilegalidades en la relación laboral. Esperemos la revisión de la Corte Constitucional, son los criterios de Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. Ministra, gracias por habernos acompañado aquí al borde de la noche, ha sido un gusto. Muchas gracias, ahora ya no estamos al borde de la noche, ya estamos en la noche. Gracias. Sí, ya estamos en la noche, ministra, muchísimas gracias, que tenga